Buenos días. El tema de hoy en el tiempo con Dios, la misericordia eterna de Dios. Vamos a dar lectura en el libro 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 16 al 31. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volver yo? Voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba con ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Reflexionemos. Aunque David recibió el perdón por su pecado, no fue liberado de las consecuencias de esta falta. El perdón del pecado no nos absuelve de las consecuencias del pecado, y lo observamos en este pasaje bíblico. Vemos el severo juicio de Dios contra el pecado de David y Betsabé. Su hijo enferma gravemente y muere. En esta lectura observamos que después de haberse arrepentido, David busca a Dios en oración, reconoce su pecado, se somete a la voluntad de Dios, recibe la bendición de Dios y regresa a su deber. Primero, para recuperarse de ese fracaso moral, buscó a Dios en oración a favor del niño. Dice la palabra: y David ayunó y entró y se acostó toda la noche en el suelo. David creía que Dios a veces invierte sus declaraciones pronunciadas, como fue el caso de Ezequías, que estaba enfermo y agonizante, oró a Dios y le fue añadido 15 años más de vida. Sin embargo, en este caso no fue así. Dios no perdonó al niño. David buscó a Dios en oración para recuperarse del pecado. Segundo, reconocer que se ha pecado. El versículo 17 dice: y los ancianos de su casa estaban junto a él para levantar él de la tierra, pero no quiso, ni comió pan con ellos. David no se escondió de los demás. Francamente, es probable que muchos otros ya supieran sobre el adulterio que cometió con Betsabé y posiblemente incluso sobre el asesinato de Urías.
David había sido totalmente expuesto por Natán y ya no trató de ocultar su pecado de los ancianos o incluso de la nación. El ejemplo de David nos muestra que la forma de recuperarse del pecado es reconocerlo, no ocultarlo ni negarlo. Se debe enfrentar a quienes están en condiciones de ayudar y querer ayudar. Tercero, para recuperarse del fracaso moral, se tiene que someter a la voluntad de Dios. Una vez que David escuchó que el niño efectivamente había muerto, respondió con una asombrosa sumisión a la voluntad de Dios. Ahora que el niño había muerto, se conocía la voluntad de Dios. David sabía que sus oraciones ahora no traerían de regreso al niño. David sabía que la muerte es una calle de un solo sentido, ya que dijo, iré a él, pero él no volverá a mí. La aceptación de David de la muerte del niño muestra su sumisión a la voluntad de Dios. Confiaba en que Dios tenía el control soberano. Cuarto, para recuperarse del pecado, recibir la bendición de Dios. Dice la palabra, y a su debido tiempo Dios bendijo a David, y Betsabé dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. El nombre de Salomón significa pacífico, pero la Biblia dice que el Señor lo amó y envió un mensaje por medio del profeta Natán y llamó su nombre Jedidías, a causa del Señor. El nombre Jedidías significa amado por el Señor. Y finalmente, para recuperarse del fracaso moral, volver al deber. Ahora era el momento de que David volviera al deber. Así que David reunió a todo el pueblo y fue a Rabá y peleó contra ella y la tomó. Los amonitas se sometieron a David y la paz vino sobre la tierra. Mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, no importa cuán grande sea tu pecado, es necesario saber que Dios te permitirá recuperarte de ese pecado. Su amor nunca te dejará ir. Y debido a esa verdad, tenemos que buscar a Dios en oración, reconocer en que hemos pecado, someternos a la voluntad de Dios, recibir la bendición de Dios y luego regresar al deber. Gracias por su compañía, querida familia. Que tengan un día bendecido.